Mi novia me terminó frente a sus amigas para hacerlas reír y al día siguiente la dejé sin casa. Susan siempre fue sociable. De esas personas que entran a una habitación y, sin proponérselo demasiado, se vuelven el centro. Le gustaba hablar fuerte, reírse más fuerte todavía, hacer comentarios que obligaban a los demás a mirarla. Al principio eso me atrajo. Yo era más callado, más de observar que de imponer presencia, y pensé que de alguna manera nos equilibrábamos. Durante los primeros meses todo parecía funcionar. Su espontaneidad llenaba silencios que yo no sabía cómo manejar y mi calma, en teoría, le daba estabilidad. El problema empezó cuando entendí que muchas de sus bromas no eran inocentes. Tenía un humor que siempre necesitaba un blanco, y con el tiempo ese blanco empecé a ser yo. Podía estar caminando a mi lado y, sin aviso, señalar a algún tipo al azar para decir que estaba guapísimo, que qué desperdicio, que hombres así ya no existían. Luego se reía y me daba un empujón suave, como si todo fuera un juego. Si yo decía algo, enseguida venía el remate, no exageres, es broma. O peor, esa frase que usaba seguido, si te molesta es porque algo te toca. En sus redes era igual. Memes sobre infidelidad, engaños, relaciones tóxicas. Siempre con algún comentario que dejaba la puerta abierta a la burla. Humor negro, decía. Humor moderno. Yo más de una vez le expliqué que no me hacía gracia, que no era inseguridad, era respeto. Nunca llegábamos a nada. Susan insistía en que así era ella, que no iba a cambiar su personalidad por nadie y que yo tenía que aprender a relajarme. La noche de la fiesta empezó mal desde que acepté ir. Era en casa de una de sus amigas, algo pequeño, sin formalidades. Yo no tenía ganas. Estaba cansado y sabía cómo terminaban esas reuniones, pero Susan insistió. Dijo que era importante que conviviera más con su círculo, que dejara de ser tan distante. Ahí estaban Emily, Lillian y Connie. Sus amigas de siempre. Nunca me sentí cómodo con ninguna. No eran abiertamente groseras, pero tenían esa forma de mirarte, de sonreír entre ellas, que te hacía sentir fuera de lugar. Siempre le celebraban todo a Susan, sobre todo cuando se trataba de bromas incómodas. Desde que llegamos, el ambiente se sintió raro. No era paranoia. Las bromas comenzaron casi de inmediato. Comentarios sobre engaños ajenos, chistes sobre novios controladores, historias exageradas donde los hombres siempre quedaban como villanos ridículos. Susan estaba especialmente animada. Bebía, hablaba más alto de lo normal, buscaba miradas. Cada cosa que decía era celebrada por sus amigas como si estuvieran viendo un espectáculo. Yo intentaba mantenerme al margen, pero era imposible no sentirse aludido cuando varias bromas parecían tener mi nombre escrito aunque no lo dijeran. En algún punto, Susan empezó a contar una historia claramente inventada sobre una chica que había terminado con su novio porque él no la dejaba brillar. Mientras hablaba, me miró varias veces. No fue casual. Emily y las otras asentían, agregaban comentarios, se reían como si supieran exactamente de qué hablaba. Sentí esa presión en el pecho que aparece cuando sabes que algo no está bien, pero decides aguantar para no arruinar el momento. Me acerqué y le pedí en voz baja que parara. Que ya era suficiente. Que no me parecía gracioso. Me miró como si le hubiera dicho una estupidez. Se rió y dijo que me relajara, que estaba matando el ambiente. Después empezó lo peor. Se inclinó hacia sus amigas y comenzaron a susurrar. Se tapaban la boca, me miraban, volvían a reír. No escuchaba lo que decían, pero no hacía falta. Era evidente que yo era el chiste. Le pregunté qué pasaba. Ahí cambió todo. Susan se puso seria de golpe, como si hubiera estado esperando ese momento. Alzó la voz y dijo que yo siempre intentaba apagarle el brillo. Que nunca soportaba verla ser ella misma. Que no era su culpa ser tan divertida ni tan random con sus bromas. La palabra me sonó absurda, pero no dije nada. Solo la miré. Entonces se levantó. El ruido alrededor bajó un poco. Varias personas empezaron a prestar atención. Me miró desde arriba y dijo, con una sonrisa torcida, que yo era un llorón. Que mejor terminábamos. No reaccioné. No porque no doliera, sino porque estaba agotado. Pensé que era otra escena, otra broma llevada demasiado lejos. Ella frunció el ceño al ver que no respondía y repitió que terminábamos, más fuerte. Emily, Lillian y Connie estallaron en risas. Risas abiertas, sin disimulo. Algunas personas alrededor también rieron, creyendo que era parte del show. Me levanté despacio, tomé mi chaqueta y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Susan parecía sorprendida, pero seguía sonriendo. Detrás de mí escuché su voz diciendo que era broma, que volviera.
Las carcajadas fueron el remate. No me giré. Seguí caminando. Ya afuera, antes de cerrar la puerta, escuché a una de las amigas decir que quizás sí me había enojado en serio. Susan respondió con despreocupación que así era yo, muy dramático, que se me pasaría. Me subí al auto y me quedé unos segundos con las manos sobre el volante. No sentía rabia. Sentía vergüenza, decepción y un cansancio profundo. Manejé sin pensar mucho hasta llegar a casa. Esa noche entendí algo que había evitado aceptar durante mucho tiempo. Lo que pasó en la fiesta no fue un error ni una broma mal calculada. Fue intencional. Para Susan yo era parte del espectáculo, una herramienta más para conseguir risas y aprobación. Mientras me quitaba la chaqueta, el teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Lo leí 2 veces. No por confusión, sino porque una parte de mí todavía esperaba que fuera distinto. No lo fue. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en el sofá, mirando al vacío, con la sensación incómoda de haber permitido demasiado tiempo a algo que nunca debí normalizar. Me quedé sentado ahí varios minutos, sin moverme. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza no. Empecé a repasar escenas que hasta ese momento había minimizado. Comentarios que había dejado pasar, risas que había fingido entender, disculpas que nunca llegaron. Todo encajaba con una claridad incómoda. No había sido una sola noche. Había sido una suma constante de faltas de respeto que yo había aprendido a tolerar. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez sí miré la pantalla. El mensaje de Susan era directo, sin matices. Me llamó aburrido, dramático, una nenita que seguramente se quedaría llorando todo el fin de semana. Terminaba con una orden disfrazada de burla: llámame cuando se te pase. Eso fue lo que me hizo hervir la sangre. No tristeza, no culpa. Rabia. Porque entendí que para ella no había pasado nada grave. Para Susan, lo mío era una reacción exagerada más. Lo había reducido a un capricho. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa y me recosté en el sofá. Pensé en cuántas veces había cedido para evitar conflictos, cuántas veces había cambiado mi forma de hablar o de reaccionar para no incomodarla. Me di cuenta de algo que dolió más de lo que esperaba: llevaba mucho tiempo comportándome como alguien que pide permiso para sentirse respetado. Y ahí apareció el recuerdo que terminó de cambiar el rumbo de la noche. La casa. Susan nunca le dio importancia. Para ella era solo una propiedad más. Para mí no. Yo le había prestado esa casa a su madre cuando lo perdió todo. No fue una decisión que tomara a la ligera. Fue una de esas cosas que haces creyendo que estás ayudando a construir algo, aunque en el fondo no te sientas cómodo. La madre de Susan había perdido su casa por una deuda grande. Una mala decisión financiera, según lo poco que supe. Cuando pasó, Susan me llamó desesperada. Me habló del miedo de su madre, de lo injusta que había sido la vida con ella. Me pidió ayuda. Acepté, aunque no fue por convicción. Fue por ella. Nunca tuve una buena relación con su madre. Desde el primer día dejó claro que no le parecía suficiente para su hija. Cada encuentro era una crítica envuelta en falsa preocupación. Que si no tenía ambición, que si no era un hombre completo, que si no podía darle a Susan la vida que merecía. Había una frase que repetía y que se me quedó grabada. Si no puedes mantener a mi hija, no eres un hombre de verdad. Eres solo un intento. Aún así, cuando se quedó sin casa, acepté ayudar. Les presté una propiedad que tenía desocupada. No pedí renta. No firmamos contratos. Fue un acuerdo de palabra. Un favor. Susan me prometió que sería temporal, que su madre se acomodaría y buscaría algo propio. Yo decidí confiar, aunque algo dentro de mí decía que estaba cometiendo un error. Esa noche, después del mensaje, entendí algo con una claridad que no había tenido antes. Ya no tenía ninguna razón para seguir ayudando a personas que no me respetaban. Ni a Susan, ni a su madre. Tomé el teléfono y marqué el número de su madre. Contestó después de varios tonos, con una voz seca. Le dije buenas noches e intenté mantener la calma. Le expliqué que Susan y yo ya no éramos pareja. Hubo un silencio breve, seguido de una risa sin humor. Dijo que ya era hora de que su hija se deshiciera de mí. Luego preguntó por qué la molestaba con esas tonterías. Dijo que no le importaba si habíamos terminado o no. Le respondí que la llamaba porque estaba viviendo en mi casa y que, al no haber ya relación con Susan, necesitaba que desocupara la propiedad. Se rió de nuevo, esta vez con descaro. Me dijo que Susan era quien pagaba la renta y que ella nunca le había dicho que la casa fuera mía. Eso me dejó frío unos segundos. Le aclaré que Susan le había mentido. Que la casa estaba a mi nombre.
y que le estaba dando una semana para irse. La risa se volvió burla. Me llamó poco hombre. Dijo que yo no tenía autoridad para meterle miedo a una señora como ella. Me insultó y colgó. Me quedé mirando el teléfono sin sorpresa. No sentí duda. Sentí confirmación. Susan no solo me había humillado, también había mentido usando mi ayuda como si fuera mérito suyo. En ese momento decidí que no iba a dejarlo pasar. Llamé a Derek. Le conté todo desde el inicio, sin omitir nada. Escuchó en silencio y luego fue directo. Me dijo que había dos caminos. El legal, lento. Y el otro, más rápido, más sucio. Le pregunté en qué consistía ese segundo camino. Me explicó que tenía formatos de desalojo, gente que trabajaba con él, y que podían sacar a esa mujer de la casa al día siguiente. Sabía que no era lo correcto. Sabía que cruzaba una línea peligrosa. Pero también sabía que ella no se iría por las buenas. Y que Susan estaba convencida de que nada tenía consecuencias. Acepté. Cuando colgué, caminé por el departamento con una sensación extraña. Abrí el armario y vi la ropa de Susan ocupando más espacio que la mía. Fue ahí cuando tomé una decisión que llevaba tiempo evitando. Busqué unas cajas y empecé a guardar sus cosas. No lo hice con furia. Lo hice con una calma fría que me sorprendió. Cada prenda doblada era un recordatorio de todo lo que había dejado pasar. Cuando terminé, dejé las cajas junto a la puerta. Me senté en el sofá, el cansancio me cayó de golpe y, sin darme cuenta, me quedé dormido ahí mismo, con la certeza de que al día siguiente nada volvería a ser igual. Desperté sobresaltado con el sonido de la alarma. Eran las 6 de la mañana. Durante unos segundos me quedé mirando el techo, tratando de entender dónde estaba y por qué tenía esa sensación pesada en el pecho. Luego todo volvió de golpe. La fiesta, la humillación, el mensaje, la llamada con su madre, la conversación con Derek. Me senté en el sofá y respiré hondo. Sabía que ese día no iba a ser normal. Tomé el teléfono y avisé en el trabajo que no iría. No tenía la cabeza para fingir normalidad. Preparé café y me quedé esperando, con esa ansiedad silenciosa que aparece cuando sabes que algo está a punto de explotar. Susan podía llegar en cualquier momento. Antes de que eso pasara, llamé al portero del edificio. Le pedí que, si Susan intentaba entrar, no la dejara pasar sin avisarme. Dudó un poco, pero aceptó. No hizo preguntas. A las 7 en punto el teléfono vibró. Era una videollamada de Derek. Contesté. La imagen mostraba la fachada de la casa que le había prestado a la madre de Susan. Derek estaba ahí, con dos hombres detrás de él. Me dijo que habían intentado hablar con la señora, pero que no quería ceder. Que, antes de continuar, necesitaba mi autorización para forzar la entrada. Me quedé mirando la pantalla. Una parte de mí no podía creer que eso estuviera ocurriendo de verdad. Otra parte ya estaba cansada de retroceder. Le dije que lo hiciera. Derek sonrió y dio la orden. Uno de los hombres apareció con un mazo grande y se colocó frente a la puerta. El primer golpe resonó fuerte, incluso a través del teléfono. Sentí un nudo en el estómago. En ese momento la llamada se cortó. Mi celular empezó a sonar de inmediato. Era Susan. Contesté. Entró gritando. Me dijo que estaba loco, que su madre la había llamado llorando, que había hombres golpeando la puerta y exigiendo que se fuera de la casa ese mismo día. Dijo que su madre era una pobre señora, que cómo podía hacerle algo así. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, hablé. Le dije que su madre llevaba viviendo en mi casa por un favor que ya no tenía sentido mantener. Que le había dado tiempo y me había mandado a la mierda. Que ahora tenía que hacerse cargo. Le pedí que fuera y ayudara a sacar sus cosas. Y que después pasara por el departamento a llevarse las suyas. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego empezó a llorar. Cambió el tono por completo. Me habló con una voz suave, casi temblorosa. Me dijo que nunca le había hablado así, que estaba herida, que todo lo de la noche anterior había sido una broma. Que podíamos arreglarlo, como siempre. No sentí alivio. Sentí claridad. Le dije que había sido un idiota por permitir tanto tiempo sus faltas de respeto. Que habíamos terminado. Que no quería volver a verla. Susan suplicó. Me pidió que detuviera todo, que les dijera a los hombres que se fueran, que ella iba para el departamento para hablar conmigo. Colgó sin esperar respuesta. No pasó mucho tiempo. Demasiado poco. El portero nunca avisó. Escuché la cerradura y, antes de reaccionar, la puerta se abrió. Susan entró agitada, respirando rápido.
Miró alrededor y vio las cajas junto a la pared. Cambió el gesto al instante. Bajó la voz, se acercó con cuidado, como si yo fuera alguien frágil. Me llamó amor, me pidió que me tranquilizara. Cerró la puerta y abrió los brazos para abrazarme. Di un paso atrás y le dije que se fuera. Que tomara sus cosas y saliera del departamento. Se quedó quieta unos segundos, evaluándome. Luego suspiró, como si yo fuera un problema menor. Dijo que todo era culpa de mi trabajo, que estaba estresado, que necesitaba descanso. Se dirigió a la cocina y habló de prepararme algo de comer, de hacerme un masaje, de ayudarme a relajarme. Se acercó y me tocó el brazo, como si nada hubiera pasado. Le dije que no quería nada de ella y la aparté. Entonces cambió de estrategia. Dijo que si no quería hablar, podían pasar directo a liberar ese estrés. Que yo hiciera lo que quisiera, que a ella no le importaba. La miré sin poder creerlo. Le pregunté si hablaba en serio. Le dije que entonces no me equivocaba al pensar que quería arreglarlo todo con sexo. Su expresión cambió al instante. Se puso rígida. Me dio una bofetada. Gritó que no volviera a llamarla así. Me amenazó. Dijo que podía inventar cualquier cosa, que diría que la había golpeado, que era capaz de hacerse daño para meterme en la cárcel. No levanté la voz. Saqué el celular y se lo mostré. Le dije que todo había quedado grabado. Que el audio ya estaba en manos de mi abogado. Su rostro se quedó blanco. Se lanzó sobre mí y empezó a golpearme, a empujarme, a tirar manotazos sin orden. No respondí. Solo la aparté lo suficiente para que no pudiera seguir encima de mí. Le dije que esperara. Marqué a Derek y activé la videollamada. La imagen mostró la casa. La puerta estaba abierta. La madre de Susan aparecía gritando, intentando golpear a Derek. En la acera, todas sus cosas estaban tiradas en la calle. Susan se quedó inmóvil al ver la pantalla. Luego gritó que me odiaba. Corrió hacia las cajas del departamento, tomó varias como pudo y salió sin mirar atrás. El departamento quedó en silencio. Me quedé ahí de pie, con el teléfono en la mano, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que ya no había nada más que discutir. El departamento quedó en silencio después de que Susan se fue. No hubo portazos ni gritos finales, solo ese vacío raro que queda cuando todo termina de golpe. Me senté en el sofá sin moverme, con el cuerpo tenso, tratando de bajar la adrenalina. No sentía triunfo. Sentía agotamiento. El teléfono volvió a sonar. Era Derek. Contesté y activó la videollamada. Esta vez la imagen era distinta. La casa ya estaba en calma. La puerta principal estaba destrozada, el marco astillado, la cerradura inutilizable. Dentro, todo era un desastre. Muebles corridos, cosas tiradas, bolsas abiertas. Varias de las cosas no eran de la madre de Susan, eran de ella. Habían sacado todo a las apuradas, sin cuidado. Derek me dijo que la mujer había intentado resistirse, que gritó, que amenazó con llamar a la policía, pero que cuando entendió que no iban a retroceder, agarró lo que pudo y se fue. Me recomendó ir lo antes posible a cambiar la puerta. Colgué y me quedé un rato más en silencio, procesando. Más tarde fui a la casa. Llevé a un cerrajero y a un carpintero. Cambiamos la puerta completa. Revisé ventanas, cerraduras, dejé todo asegurado. No quise quedarme demasiado. No tenía interés en reconstruir nada todavía. Solo quería cerrar ese lugar, como se cierra una etapa. Los días siguientes fueron extraños. El departamento se sentía diferente. Más vacío, pero también más liviano. No hubo mensajes de Susan, ni llamadas, ni intentos de contacto. Una parte de mí pensó, con ingenuidad, que quizá había entendido que había cruzado un límite. Una semana después llegó el sobre. Lenguaje frío, formal. Una denuncia por maltrato. Según Susan, yo la había agredido durante una discusión, la había intimidado y golpeado. Leí el documento con calma. No sentí pánico. Sentí confirmación. Llamé a Derek de inmediato y le envié todo. Me dijo que era cuestión de tiempo, que esto no era un problema, era una oportunidad. Nos reunimos ese mismo día. Le entregué el audio completo, sin cortes. Escuchamos juntos la parte donde Susan decía que era capaz de golpearse sola para acusarme. Derek fue claro. Eso no solo me protegía, demostraba intención fraudulenta. Me pidió que documentáramos todo lo demás. Las marcas de la bofetada seguían visibles. Fui al médico, levantamos un informe, tomamos fotografías. Con todo eso, Derek no solo respondió a la denuncia. Presentó una contrademanda por agresión y falsa acusación.
El proceso avanzó más rápido de lo que esperaba. Cuando Susan fue citada y se le presentó el audio, su actitud cambió. Intentó decir que estaba alterada, que hablaba sin pensar, que no hablaba en serio. Luego empezó a cambiar detalles. Se contradijo. En un punto intentó culpar a su madre. Nada funcionó. El acuerdo llegó poco después. Susan tuvo que pagar una compensación. No fue una suma enorme, pero cubrió los gastos legales, las reparaciones de la casa y el tiempo perdido. Más importante que el dinero fue el cierre. La confirmación oficial de que yo no había hecho nada malo. No volví a verla después de eso. El silencio fue definitivo. Con el paso de las semanas, todo empezó a acomodarse. No de golpe, no como una revelación repentina, sino de una forma lenta y silenciosa. El departamento volvió a sentirse mío. Ya no había tensión en el aire, ni la sensación constante de tener que medir cada palabra. El silencio dejó de ser incómodo y empezó a ser descanso. La casa quedó cerrada. Aún no decidía qué hacer con ella. No tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que alguien más estuviera marcando el ritmo de mis decisiones. Ese espacio, igual que mi vida, podía esperar. Empecé a repasar la historia completa con más claridad. Entendí que el problema no comenzó en la fiesta ni terminó con el desalojo. Empezó mucho antes, cuando acepté pequeñas humillaciones pensando que no eran tan graves. Cuando confundí amor con aguantar. Cuando me convencí de que ser flexible significaba callarme. Susan no me perdió esa noche. Me había perdido mucho antes. Yo ya no estaba ahí para ella, solo mi costumbre de ceder. Y ella estaba acostumbrada a no encontrar resistencia. No escribo esto para quedar bien ni para que nadie me aplauda. Tampoco para presentarme como víctima perfecta. Yo también tomé malas decisiones. Permití cosas que no debí permitir. Me quedé cuando ya era evidente que no había respeto. Escribo esto porque sé que hay personas leyendo que están normalizando situaciones parecidas. Burlas constantes, humillaciones públicas, amenazas disfrazadas de juego. Cosas que se excusan con humor, con personalidad, con amor mal entendido. Si algo aprendí de todo esto es simple. Quien te quiere no te ridiculiza para hacer reír a otros. Y quien te amenaza con destruirte no está bromeando. Es una advertencia. Hoy vivo solo. Y por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no pesa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.